¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar respecto a la comparecencia en los tribunales de familia, los intervinientes y la prueba ofrecida. Por lo tanto, lo vamos a separar efectivamente en estas tres instancias de conversación a fin de poder ordenarlo. Partamos por la comparecencia en los tribunales de familia. La ley 19.948, que es la que crea los tribunales de familia, establece cómo es la comparecencia ante los tribunales de familia. Primero, recapitular un poco respecto a los tribunales de familia. Los tribunales de familia son tribunales primarios que conocen todas las materias referentes o en las cuales se puede haber involucrado un grupo familiar. Y respecto a esta comparecencia ante los tribunales de familia, hay que establecer primeramente que el tribunal de familia es un tribunal colegiado. Esto quiere decir que para lo que es el sistema orgánico procesal chileno, es un tribunal que está compuesto por más de un magistrado. La cantidad de magistrados va a depender de la cantidad de habitantes que tenga la jurisdicción en el cual está este tribunal. Por lo tanto, hay tribunales como los de Santiago y San Miguel que cuentan con 14 magistrados, 13 magistrados en promedio, y así también hay otros tribunales que son, por ejemplo, los capitales de provincia, en los cuales puede que sea un tribunal que tenga entre 3 y 5 magistrados. También hay tribunales más pequeños que son de competencia común, en las cuales el magistrado conoce más de una materia. Así, por ejemplo, pueden haber tribunales en que está garantía y familia, o puede ser laboral, familia, garantía. Eso va a depender precisamente de la jurisdicción, la cantidad de habitantes y cómo lo decida establecer para un mejor funcionamiento y una economía de recursos la respectiva Corte de Apelaciones de ese territorio. Así, entonces, por lo tanto, cuando uno habla en el caso concreto de Santiago de la comparecencia ante el Tribunal de Familia, es la asistencia a una de las audiencias. En este caso se establece en el procedimiento que se tienen que tomar dos audiencias, la que se llama audiencia preparatoria y la audiencia de juicio. Sin embargo, aunque se establecen dos audiencias, puede que en la práctica se tenga que tomar más de una audiencia preparatoria, más de una audiencia de juicio o una audiencia preparatoria, dos de juicio. Eso depende de los tiempos requeridos. En la audiencia preparatoria, las partes comparecen al tribunal y van a tener una audiencia con un magistrado. En el caso concreto de Santiago y San Miguel, se agenda la audiencia en un día determinado, a una hora determinada, según la agenda del tribunal. Y eso es en una de las salas que estén abiertas para tomar audiencias preparatorias con el magistrado de turno asignado a esa sala. La comparecencia, por lo tanto, es a un tribunal colegiado. Sin embargo, al momento de tomarse la audiencia, no es que tengan que estar todos los magistrados en la sala, sino que basta que esté un magistrado. Además, en la sala de audiencia se va a encontrar por parte del tribunal con un consejero técnico, que como ustedes saben es un funcionario del tribunal que, según su formación profesional, asesora al magistrado para una mejor comprensión de las materias y una mejor toma de razón de lo que se le está planteando por las partes. Su razón es, para el consejero técnico, es asesorar al magistrado en una mejor decisión. Sin embargo, la opinión del consejero técnico no es vinculante para el magistrado, solamente es una opinión para mejor resolver. Además, se encuentra el funcionario de sala o acta, que es el encargado de hacer el llamado a las partes, certificar la comparecencia de las partes, requerir las respectivas cédulas de identidad, hacer ingresar a las partes, todo lo que es el manejo de agenda del tribunal, y además tiene la misión muy importante de grabar, de registrar
toda la audiencia a fin de que ésta quede a disposición de tanto del el otro magistrado que va a tomar la siguiente audiencia, de la corte, de las mismas partes. Una vez concluida la audiencia, el encargado de acta además tiene el trabajo de levantar efectivamente esta acta. Como ustedes bien saben, la constancia de haber realizado la audiencia está tanto en el audio como en una prueba escrita, que en este caso se llama acta. Y esa acta se sube como documento a la causa, queda registrado en la tramitación de la causa y ahí se establece el tribunal, la fecha, el magistrado que compareció en la audiencia, consejero técnico, las partes que comparecen, la hora de inicio, la hora de término y todas las situaciones que se hayan producido en esta audiencia. Ahora bien, en la comparecencia de las partes de la audiencia preparatoria, los magistrados hacen un llamado a conciliación. Eso es que a través del consejero técnico se les pregunta a las partes o se insta en una breve reunión antes de comenzar la audiencia propiamente tal a la posibilidad de arribar a una solución colaborativa o fijar ciertas bases de acuerdo. Ejemplo, si las partes están en un juicio en el cual se está demandando por una parte relación directa y regular del niño, niña y adolescente y por la otra parte alimento, el consejero técnico, por orden y disposición del tribunal, en este caso del magistrado, lleva a cabo, antes de empezar a la audiencia propiamente tal, una entrevista con las partes y sus abogados, o solamente con las partes, en la cual sondea la posibilidad de arribar a alguna suerte de acuerdo. Este acuerdo puede ser en todas las materias sometidas a conocimiento del tribunal, como puede ser en parte de las materias sometidas. Muchas veces sucede, por ejemplo, en este caso que estoy planteando, en que se demanda por una parte relación directa y regular y por otra parte se demanda alimento, que en esta audiencia previa se logre zanjar una de las dos materias. Por ejemplo, la relación directa y regular. En ese caso se entra a la audiencia preparatoria, se somete al magistrado este acuerdo a fin que el magistrado lo apruebe si está de acuerdo a derecho, si se cumple con los requisitos legales que la ley exige, y se deja solamente para la siguiente audiencia lo relativo a alimentos en que no se haya llegado a un acuerdo. Entonces, como ustedes ven, en esta audiencia preparatoria se va avanzando tratando siempre de solucionar colaborativamente las materias. ¿Por qué razón, dirán ustedes? ¿Cuál es la lógica, si ya estamos en una audiencia preparatoria, de tratar nuevamente de arribar a una solución colaborativa? Porque la práctica y la lógica indican que un acuerdo siempre va a ser mejor que una sentencia, sea cual sea este acuerdo, porque quiere decir que las partes, que son quienes van a tener que materializar este acuerdo, lo van a poder llevar a la práctica porque ellos mismos son quienes buscan una solución adecuada a su realidad. ¿Qué pasa? En una sentencia, la verdad, siendo bastante legalista, es que pareciera que alguien gana y alguien pierde, ¿cierto? Como que alguien logró imponer a otro su punto de vista y su opinión. Sin embargo, en la práctica, cuando hay una sentencia, esa sentencia no interpreta a cabalidad la voluntad de ninguna de las partes, porque siempre va a ser impuesta por una persona externa, ajena a la problemática, que de alguna manera tiene la imposición legal de llegar a acuerdos, que en este caso el magistrado, sin embargo, no identifica en un 100% o no cumple con las expectativas reales de las partes que requirieron su intervención. Por eso es que siempre se va a instar a llegar a una solución colaborativa, la cual el magistrado va a aprobar, siempre y cuando se cumpla con los parámetros legales que están establecidos en la ley. Ahora bien,
Una vez que se realiza la audiencia preparatoria o ya se entra propiamente a la audiencia preparatoria y se arribó en este caso a una solución colaborativa, se presenta al magistrado esta solución colaborativa para que la apruebe si está conforme a derecho. Si está conforme a derecho, esta solución colaborativa arribada previa a la audiencia tiene el mismo peso legal de una sentencia. Por lo tanto, las partes están obligadas a cumplirlo. No es voluntario, no es si yo quiero lo cumplo, si no, no, porque total nosotros nos pusimos de acuerdo. No, ya una vez sometido al magistrado para su aprobación, tiene el mismo peso legal de una sentencia, lo que quiere decir que si alguna de las partes no lo cumple, está en una condición en que la otra lo puede conminar a su cumplimiento, lo puede obligar a cumplirlo. Entonces, pongamos en la eventualidad ahora otro caso en el cual las partes ingresan en la audiencia preparatoria ante el magistrado y el consejero técnico y en esa instancia no logran arribar a ningún acuerdo. En ese caso se realiza la audiencia preparatoria propiamente tal, en las cuales la parte demandante ratifica su demanda, la parte demandada ratifica su contestación y eventualmente puede ratificar también una eventual demanda reconvencional que haya realizado. Y en ese caso, el juez lo que va a hacer es fijar el objeto del juicio y los hechos a probar. El objeto del juicio es definir jurídicamente respecto a qué se va a pronunciar, porque ustedes saben que el magistrado, por la ultra petita, no puede pronunciarse más allá de lo que tenga que pronunciarse. Entonces, en ese momento, el juez establece el objeto del juicio. Esto es, respecto a qué se va a realizar la futura audiencia de juicio. ¿Qué es lo que se va a tener que probar? ¿Qué es lo que él va a tener que pronunciarse? Y fija además los hechos a probar. O sea, respecto a qué las partes tendrán que rendir su probanza. Una vez fijados los objetos del juicio y los hechos a probar, viene la etapa en la cual las partes representadas por su abogado ofrece los medios de prueba de los cuales va a hacer uso para demostrar lo que él está requiriendo ante el tribunal. Por ejemplo, si yo, abogado, estoy demandando de alimentos, yo tendré que probar primero la existencia de las cargas, ¿cierto?, de los alimentarios, en este caso los niños, niñas y adolescentes, el vínculo que existe entre las partes por las cuales yo puedo exigir legalmente los alimentos. Tendré que probar también cuáles son las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? En qué aporta mi parte y por qué yo estoy pidiendo de la otra parte un monto determinado. Y toda la prueba debe ir en esa línea, probar por qué tengo que pagar los alimentos, a quién tienen que pagarse los alimentos, cuánto deben pagarse por alimento. Y la contraparte tendrá que demostrar, en este caso si es demandado de alimento, su capacidad económica, si tiene otras cargas de familia, sus ingresos reales, sus gastos reales, y todo para demostrar efectivamente que debe pagar, pero cuál es su capacidad efectiva de pago y no tener que entrar en un punto en el cual se le imponga un monto determinado que a lo mejor no puede cubrir. Una vez ofrecidos los medios de prueba por los abogados de las partes, tanto demandante como demandado, se fija la fecha de continuación en la audiencia de juicio correspondiente, en la cual se debe rendir toda esa prueba ofrecida ante el magistrado, en la cual uno va a demostrar los hechos en los cuales uno fundamenta su demanda. Esa es la comparecencia ante el Tribunal de Familia en la primera audiencia. Vamos a seguir en la siguiente cápsula con las otras partes de la clase de hoy, que son los intervinientes. Nos vemos.